Hola a todos, en el presente video voy a explicar cómo vamos a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes y homogéneos. Entonces para eso primero vamos a recordar algo que pues ya conocemos, que es esta estructura de ecuaciones diferenciales de orden superior que estoy escribiendo aquí, que obedece exactamente a una ecuación diferencial de orden 2 con coeficientes constantes, porque B y C son constantes, y homogénea porque del lado derecho de la igualdad está 0. Entonces lo que sabemos de ella es que para poder resolverla, lo que hacemos es considerar las sustituciones y2' como m a la 2, y' como m y y como 1. Entonces al hacer estas sustituciones, mi ecuación diferencial de orden 2 queda reescrita como una ecuación de grado 2 que sería m a la 2 más dm, reemplazando en y' por m, y en y por 1 me queda más c igual a 0. Entonces, al, reescribir mi ecuación diferencial de orden 2 como una ecuación de grado 2, esta ecuación recibe el nombre de ecuación auxiliar. Y procederemos a resolver la ecuación auxiliar dependiendo entonces de las soluciones que encuentre en esa ecuación. Entonces así va a ser la solución general de mi ecuación diferencial de grado de orden 2. Entonces, si tengo una ecuación de grado 2, recordemos que entonces las posibles soluciones, apoyándonos en la fórmula general y el discriminante, son que el par de raíces sean reales y distintas, o que esas dos raíces sean reales e iguales, o que tengan un par de raíces complejas. Entonces, esas son, las tres naturalezas posibles de solución de una ecuación de grado 2. Entonces, ese tipo de naturaleza o ese tipo de soluciones es la que nos lleva a los casos de solución de mi ecuación diferencial, porque al reescribirla así y poder encontrar este tipo de soluciones, entonces con ella me voy a apoyar para hallar la solución general de mi ecuación diferencial. Entonces, eso que he dicho es, mira, esto que tengo acá. Esta es la ecuación auxiliar, que es a la que se llega al hacer estas sustituciones de mi ecuación diferencial, y luego procederemos a hallar las raíces o soluciones de esa ecuación, y que ellas pueden ser las dos raíces diferentes y reales, y para ese caso entonces la solución general de mi ecuación diferencial tendrá esta estructura, que es y igual a c sub 1 Euler elevado a la m1, que sería la primera raíz, por x, más c sub 2 Euler elevado a la segunda raíz por x. Ese sería en el caso de que las soluciones o raíces de mi ecuación auxiliar sean reales y distintas. En el caso de que las raíces que encuentre sean reales, pero sean iguales, o sea, m1 igual a m2 igual a pues, un número m, entonces la solución general de la ecuación diferencial será de esta forma. Mira, y igual a c sub 1 Euler elevado a esa raíz por x, más c sub 2 x Euler elevado a esa raíz por x. Y para el caso de que mis raíces no sean reales distintas ni reales iguales, sino complejas, en donde A es la parte real y B es la parte imaginaria, entonces la solución general de la ecuación diferencial será una ecuación de esta estructura. Mira, Euler elevado a la AX, en donde A es la parte real, por C sub 1 coseno de D, que es parte imaginaria, X, más C sub 2 seno de B, que es parte imaginaria por X. Listo. Entonces, teniendo esto ya de base, pues recordándolo, que es lo que se hacía para ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes y homogéneos, entonces vamos a proceder a resolver ecuaciones diferenciales de orden superior, es decir, de orden 3, orden 4, cualquier orden, pero vamos a seguir teniendo coeficientes constantes y van a seguir siendo homogéneas. Lo vamos a hacer apoyándonos en esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo es esta ecuación diferencial que tengo aquí, que es y3' más 3y2' menos 4y igual a 0, ¿sí? Entonces, fíjate primero que ella es una ecuación diferencial que cumple con la estructura que he mencionado, es decir, ser una ecuación diferencial de orden superior y en específico de orden 3, tiene coeficientes constantes y además es homogéneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? El primer paso es escribir esa ecuación diferencial con su respectiva ecuación auxiliar, ¿sí? Y para eso, entonces, lo voy a hacer de manera análoga a las ecuaciones de orden 2. y3' la voy a reemplazar por m a la 3, y2' la voy a reemplazar por m a la 2, y y lo voy a reemplazar por 1, que es la derivada 0. Entonces, significa que mi ecuación diferencial queda reescrita de esta forma y ahora ya es una ecuación de grado 3.
Entonces, para yo poder establecer cuál es la forma de la solución general, mi trabajo consiste en hallar las soluciones o raíces de este polinomio de grado 3. Entonces, cuando es un polinomio de grado 3, yo tengo una alternativa que es utilizar división sintética. Entonces, vamos a hacer eso. Recuerda que para hacer división sintética, en este caso que el coeficiente de la mayor potencia es 1, lo que vamos a hacer es hallar los divisores enteros del término independiente. En este caso, los divisores enteros del 4 sería más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 4, ¿sí? Entonces, ellos, digamos, me permiten calcular mi primera raíz porque la raíz, una de las raíces de mi polinomio, pues debe estar aquí. Entonces, para eso voy a empezar a probar con cada uno de ellos a ver cuál es raíz. Recordemos que para que sea raíz, significa que al reemplazar debe satisfacer la igualdad, o en otras palabras, al reemplazar en m por ese número me debe dar 0, ¿sí? Entonces, si voy a reemplazar por el 1, vamos a probar primero con el 1, entonces sería 1 a la 3 más 3 por 1 a la 2 menos 4, y eso me da 1 a la 3 es 1, más 1 a la 2 es 1, por 3 me da 3 menos 4. 1 más 3, esto me da 4, menos 4, eso es 0. Entonces, efectivamente, ya encontré mi primera raíz, que sería 1, m igual a 1 sería la primera raíz, y con eso entonces voy a empezar a hacer la división sintética, ¿sí? Entonces la división sintética, recuerda que se hace tomando los coeficientes del polinomio en orden descendente. Empiezo por el coeficiente de m a la 3, que sería 1, el coeficiente de m a la 2, que sería 3, el coeficiente de m, que como no está, como si fuese 0m, y el término independiente, que es menos 4. Entonces, una vez encontré yo mi primera raíz, que en este caso es 1, entonces voy a proceder a resolver la división sintética. Recuerda que bajo el primer número, 1 por 1 me da 1, 3 más 1 me da 4, 4 por 1, 4, seno más 4, 4, 4 por 1, 4, y menos 4 más 4 me da 0, ¿sí? Entonces, justamente me debe dar 0, como, pues digamos que esta es una raíz, es como si estuvieses haciendo una división exacta, el residuo debe darte 0. Entonces, con eso voy a poder factorizar mi polinomio de grado 3, recordando que él quedaría reescrito como, este polinomio de grado 3 quedaría reescrito como m menos la primera raíz, que es 1, que fue la que encontré aquí cuando probé, y eso lo voy a multiplicar por un polinomio ahora de grado 2, porque si era de grado 3, y es como si yo le hubiese sacado un grado o una raíz, entonces ahora me queda un polinomio de grado 2. 3 menos 1 ahora me queda de grado 2, cuyos coeficientes son estos que tengo acá. Entonces sería m a la 2 más 4m más 4 igual a 0. Entonces esto se convirtió en esto al hacer la división sintética. Entonces recuerda que todo lo que estoy haciendo es lo que corresponda para factorizar ese polinomio. Entonces ahora voy a proceder a factorizar este para que ya me quede completamente factorizado. Entonces para eso me quedaría m menos 1 por m a la 2 más 4m más 4, pues lo puedo factorizar así, mira, m, coloco el primer signo más por más es más, y dos números que multiplicados me den 4 y sumados me den 4, sería 2 y 2. 2 por 2, 4, y 2 más 2, 4. Listo. O también, pues te pudiste dar cuenta que este es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz del primero es m, la raíz de este es 2, m por 2, y si lo multiplico por 2, porque el de la mitad es 2 veces la raíz de este y la raíz de este. Bien, como quieras. La cuestión está es que tú puedas factorizar ese polinomio, en este caso ya está factorizado completamente, y ahora sí puedo definir cuáles son las raíces o las soluciones. Mira, la primera sería la que sale del primer factor, o en otras palabras decir que si yo tengo un producto igualado a 0, quiere decir que el primer factor es 0, o el segundo factor es 0, o el tercer factor es 0, ¿sí? Entonces del primero me quedaría m igual a 1, despejándolo, entonces esa sería, digamos, como m sub 1, o mi primera raíz, ¿sí? Y la segunda raíz sería de aquí, mira, 2 pasa al otro lado, sería menos 2. Menos 2 sería la segunda raíz, y si te das cuenta de aquí, también al pasar al otro lado también me da menos 2, entonces la tercera raíz también sería menos 2. Entonces tengo una raíz real, distinta, y también otra raíz real, pero iguales, son dos raíces iguales. Entonces,
¿Cómo ahora voy a escribir la solución a partir de esto que encontré? Bueno, entonces me voy a apoyar en esto que mencionaba al comienzo. La solución de las ecuaciones diferenciales de orden superior consiste en mezclar los casos que están mencionados para ecuaciones de orden 2. En este caso, como tuve una solución real distinta y dos soluciones iguales, es como si tuviese entonces una mezcla de caso 1 y caso 2. Caso 1 son soluciones reales y distintas, entonces esta es una real distinta a las otras, y caso 2 es cuando tengo dos soluciones reales e iguales, ¿sí? Mira que son iguales. Entonces, esta es la estructura para cuando es caso 2 y esta es la estructura para caso 1. ¿Cómo la escribimos aquí? Entonces, mira, sería, para el caso 1 es, si estas son las soluciones, sería C sub 1 Euler elevado a la primera raíz por X más C sub 2 Euler elevado a la segunda raíz por X. Entonces, en este caso, como es una sola, sería, mira, Y igual a C sub 1 Euler elevado a la primera raíz, que es 1 por X, y esa sería la estructura para la solución real distinta. Ahora, para las soluciones iguales, mira que aquí me dicen, mira, C sub 1 Euler elevado a la raíz por X, que es la raíz igual, más C sub 2X Euler elevado a la misma raíz. Entonces, ¿cómo lo escribo aquí? Sería así, mira. Ya no voy a colocar C sub 1 porque ya tengo C sub 1, sino que voy a colocar otra constante, C sub 2. Euler elevado a la raíz, que es menos 2x, más C sub 3, x Euler elevado a la raíz por x, ¿sí? Entonces ahí tengo mezcla de caso 2 con caso 1 y todo compone en sí la solución general de la ecuación diferencial, ¿sí? Y vamos a ver ahora otro ejemplo, ¿sí? Entonces, y el ejemplo 2 es... Bueno, entonces mira, nuevamente estoy ante una ecuación diferencial de orden superior porque es de orden 4, variable dependiente y, independiente x, y aunque no tengo la estructura específica de y a la 4 o y4 en paréntesis o derivada cuarta, pues esta significa lo mismo, es otra manera de representar la derivada, ¿sí? Entonces, pues en este caso el trabajo está en que tú puedas reconocer de que efectivamente es un método que puedes aplicar porque además de que es de orden superior, los coeficientes son constantes y es homogénea. Este método solamente sirve para esa estructura, coeficientes constantes y homogéneos. Entonces, siendo así, mi primer paso de solución sería escribir la ecuación auxiliar. Entonces, la cuarta derivada se sustituye por m a la 4 para la ecuación auxiliar. La segunda derivada se sustituye por m a la 2 y esta que sería derivada 0 o y sola se sustituye por 1, ¿sí? O sea que mi ecuación diferencial queda reescrita de esta forma, que esa sería la ecuación diferencial, la ecuación auxiliar asociada. Y ahora entonces mi trabajo para poder hallar las soluciones y saber cuáles son los casos que me aparecen, consiste en hallar las raíces o soluciones de esa ecuación de grado 4, ¿sí? Te voy a factorizar y para eso entonces sería que tú puedas reconocer que esto efectivamente, pues esto específicamente cumple la estructura de un trinomio cuadrado perfecto. Mira, si tú le sacas la raíz a m a la 4, esto es m a la 2, y si le sacas la raíz de 1, es 1. Y te das cuenta que este término es 2 veces la raíz de este por la raíz de este, ¿sí? La raíz de este por la raíz de este. 2 por m a la 2 por 1 es el término que está aquí, ¿sí? Entonces, si puedes identificar eso, significa que entonces puedes factorizarlo como un trinomio cuadrado perfecto en donde el primer término del binomio sería m a la 2 más, que es el signo del término de la mitad, el segundo término sería 1, que es la raíz de este, al cuadrado. Y puedes verificar, mira, el primero al cuadrado sería m a la 4 más 2 veces el primero por el segundo, es 2m a la 2 más el último al cuadrado, ¿sí? Listo, entonces de aquí tengo que m más 1 elevado al cuadrado es igual a m a la 2 más 1 elevado al cuadrado es igual a 0. Entonces significa que m a la 2 más 1 es igual a 0 o
m a la 2 más 1 es igual a 0. Pues porque en este caso tener esto al cuadrado significa que tengo dos veces este mismo factor, m a la 2 más 1 por m a la 2 más 1, ¿sí? Y por tanto, si eso está igualado a 0, quiere decir que ese primer factor es igual a 0 y el segundo factor es igual a 0, ¿sí? Que en realidad es el mismo. Bien, entonces de aquí yo puedo despejar a m, pues te vas a dar cuenta que es una solución compleja. Si te apoyas en la fórmula general vas a obtener lo mismo, pero en este caso yo puedo también obtenerlo de aquí pasando el 1 al otro lado a restar, y luego m sería más o menos raíz de menos 1, ¿sí? Pues pasando o despejándolo o aplicando raíz. Eso me quedaría entonces que m es igual a más o menos, ¿sí? O sea que de este lado tengo que un par de soluciones de mi ecuación diferencial son complejas, donde la parte real, que en este caso no está, es como la podemos completar ahí porque es 0, no hay parte real, y la parte imaginaria sería 1, que es el que acompaña ahí, ¿sí? Del otro lado obtengo exactamente lo mismo. Mira, m a la 2 es igual a menos 1, pasando el 1 al otro lado, y m sería igual a más o menos raíz de menos 1. Entonces m es igual a más o menos i. Nuevamente tengo un par de raíces complejas, ¿sí? En donde la parte real, que no está, es 0, y la parte imaginaria sería 1. Entonces, estoy entonces ante 4 raíces, efectivamente, porque es grado 4 y orden 4 la ecuación diferencial. Entonces son 4 raíces, pero ellas son complejas e iguales, ¿sí? Entonces, es una mezcla entre caso 3, porque son complejas, y lo de iguales, aunque aquí me hablan de reales, lo de iguales hace que nos apoyemos en caso 2, porque son, pues ese es el que nos mencionan aquí. Entonces, ¿cómo sería la estructura de la solución? Mira, voy a escribir primero la solución para esta. ¿Cómo sería la forma para cuando son raíces complejas? Es así, mira. Euler elevado a la ax, en donde a es la parte real, sería Euler elevado a la 0x por c sub 1 coseno de bx, pero b es la parte imaginaria, que en este caso es 1x, más c sub 2 seno, aquí está, de bx, en donde b es la parte imaginaria, que ya sabemos que es 1x, ¿sí? Esa sería la estructura para el primer par de raíces complejas. Ahora, como la que sigue es raíces, digamos, complejas también, pero igual que la que acabé de mencionar, entonces mira lo que se hacía en caso 2. Mira, cuando ellas eran iguales, se escribía c sub 1 Euler elevado a la raíz por x más c sub 2 x Euler elevado a la raíz. En este caso, este x es el que necesitamos para que no sea exactamente el mismo término de acá y sea linealmente independiente a esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar de él acá? Que para escribir el segundo par de raíces vamos a agregar esta x, que es la que hace que se diferencie de la estructura del primer par de raíces complejas. Entonces, siendo así, me quedaría, mira, más, nuevamente voy a escribir Euler elevado a la a, que es 0 por x es lo que tengo aquí, por c sub, en este caso sería c sub 1, pero como ya tengo c sub 1 y ya tengo c sub 2, voy a escribir c sub 3 coseno de bx, en donde b es 1x, más c sub 4 seno de bx, b es 1x, ¿sí? Entonces, escribí nuevamente la estructura de complejas, solo que le agregué esta x, apoyándome en la estructura del caso 2, que cuando se escribe nuevamente la raíz, que es la repetida, y en este caso sería el par de raíces complejas, le voy a agregar una x, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso, ya voy a proceder a simplificar para mirar cómo me queda la solución de manera reducida, y sería Euler elevado a la 0x, esto Euler a la 0 es 1, se me queda simplemente de esta primera parte, sería c sub 1 coseno de x, más c sub 2 seno de x. Y de allá me quedaría Euler elevado a la 0, también es 1, más, entonces sería, aquí me queda x por cada uno de estos términos, que sería x por esto, sería c sub 3x coseno de x,
más este por este sería C sub 4x seno de x, ¿sí? Y esa sería entonces la solución de la ecuación diferencial de orden 4, y fíjate que el orden está asociado con la cantidad de términos que tienes. Mira, 4 términos porque es de orden 4, ¿sí? 4 raíces. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para terminar esta parte de ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes y homogéneos, ¿sí? Entonces vamos a hacer uno en donde tengo orden 3, pero aquí ya tengo un coeficiente a la derivada mayor que me va a arrojar a una ecuación de grado 3 que también va a tener el coeficiente en la mayor potencia, y vamos a apoyarnos nuevamente de división sintética para poder factorizar, ¿sí? Entonces, siendo así, mi primer paso, una vez que ya verifiqué que cumple con la estructura mencionada en el título, entonces sería escribir la ecuación auxiliar, que sería sustituir en y3' por m a la 3, en y2' por m a la 2 y en y' por m. Y en y a la 1, que sería derivada 0, sería por 1. Luego que escribo la ecuación auxiliar, voy a proceder a hacer la división sintética, que es factorizar, o el método que tú utilices para factorizar. En este caso decía que como la mayor potencia tiene un coeficiente distinto de 1, entonces vamos a definir primero cuáles son los divisores enteros del coeficiente de mayor potencia y del término independiente, que en este caso sería más o menos 1 y más o menos 3. Y de este sería más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 3. Entonces las posibles raíces de mi polinomio de grado 3 se obtienen de todas las cocientes posibles o divisiones posibles entre los números de aquí con los números de acá, ¿sí? Entonces sería 1 entre 1, haciendo la primera, digamos, combinación posible. 1 entre 1 es 1, entonces esta es mi primera posible raíz, más o menos 1. 1 entre 3 es 1/3, más o menos 3, ese sería el otro par de posibles raíces. La otra es 2 entre 1, es 2, más o menos 2. 2 entre 3, 2/3, más o menos 2/3. 3 entre 1 es 3, más o menos 3. Y 3 entre 3 es 1, pero ya la tengo acá, ¿sí? Entonces las posibles raíces de mi polinomio de grado 3 serían estas, o sea, ahí debe estar alguna raíz de él. Entonces tendríamos que empezar a probar con el 1 para ver si él satisface a mi polinomio o si me da 0 al reemplazar en m por él. Luego hacerlo por menos 1, luego hacerlo por 1/3, después por menos 1/3, luego por 2, y así hasta que obtenga la raíz, así tal cual como lo hicimos en el ejemplo 1. En este caso, pues como ya yo sé que 1/3 es una raíz, voy a proceder de una vez a resolver la división sintética apoyándome en esa raíz. Mire, entonces puedes verificar que efectivamente el 1/3 es una raíz, porque cuando tú sustituyes en m por 1/3 y resuelves, eso te va a dar 0, ¿sí? Además también lo puedo probar en la división sintética, porque si ella es raíz, entonces el residuo de mi división sintética debe ser 0. Eso es lo que voy a hacer de aquel lado. Entonces mira, procedo a hacer mi división sintética recordando que tengo que escribir entonces los coeficientes de mi polinomio en orden descendente. Entonces empiezo por el coeficiente de m a la 3, que es 3, el coeficiente de m a la 2, que es 5, el coeficiente de m a la 1, que es 10, y el término independiente, que es menos 4, ¿sí? Entonces ya dije que 1/3 es una raíz porque pues ya lo tenía probado, y puedo entonces acá empezar con él para verificar que el residuo es 0. Entonces sería bajo el 3, 3 por 1/3, eso me quedaría 1, porque recuerda que 3 multiplicada por esta fracción, puedo simplificarlo y me quedaría 1, o también lo puedes ver como un producto de fracciones en donde el denominador del 3 sería 1, y multiplicar numerador por numerador me da 3, sobre denominador por denominador, que también me da 3, 3 entre 3 me daría 1. Ambas formas te sirven. Entonces, ahí sería, bajé el 3 y dije que 3 por 1/3 me dio 1. Lo coloco aquí. 5 más 1 me da 6, y 6 por 1/3, apoyándome nuevamente en esto, sería hacer 6 entre 3, que eso es 2. Entonces me da 2. 12, 10 más 2 me da 12, y 12 por 1/3 sería 12 entre 3, que es 4, menos 4 más 4 es 0. Entonces lo que decía, no probé ya que el 1/3 es raíz, ya yo lo había probado, pero aquí en la división sintética me puedo dar cuenta que sí lo es, porque llegué al residuo 0, ¿sí?
o como si fuese una división exacta. Entonces, mi polinomio de grado 3, teniendo en cuenta esto, quedaría reescrito de esta forma. Mira, quedaría reescrito como, este es m menos la primera raíz, apoyándome en el teorema fundamental del álgebra, m menos la primera raíz, por, entonces, si este era de grado 3 y saco una raíz, entonces ahora voy a escribir el resultante, que es un polinomio de grado 2, 3 menos 1, ya saqué 1, donde los coeficientes serían estos que tuve aquí, sería 3m a la 2 más 6m más 2. Eso igualado a 0, ¿sí? Entonces ahí reescribí mi polinomio de grado 3, en donde ahora ya para poder terminar la, digamos, la factorización, me falta factorizar esto de acá. Entonces, por el momento voy a decir, bueno, que si este producto es igualado a 0, m menos 1/3 es igual a 0, o 3m a la 2 más 6m más 12 es igual a 0. Y bueno, de aquí ya sé que voy a tener una primera raíz y ahora voy a proceder a factorizar eso, aprovechando que como todos estos términos, todos estos coeficientes son divisibles por 3, voy a dividir toda la igualdad por 3 y así voy a tener ya m a la 2 sola. Entonces me quedaría dividiendo todo por 3, sería esto dividido por 3, se me cancelan los 3 y me queda m a la 2. Esto dividido por 3 me queda 2m y esto dividido por 3 me queda 4. ¿Sí? Entonces tengo ahora este polinomio de grado 2 o esta ecuación cuadrática que ya puedo resolver o por fórmula general o factorizando. Vamos a intentar a ver si es posible factorizar y sería m, el primer signo más por más, dos números que multiplicados me den 4 y a su vez sumados me den 2. No hay, pues en este caso sería 2 y 2, me da 4, pero sumados me dan 4. 4 y 1 tampoco me sirven, entonces vamos a apoyarnos en la fórmula general para poder hallar estas soluciones o raíces, ¿sí? Entonces por acá voy a escribir cómo sería la solución de ese polinomio o de esa ecuación de grado 2 por fórmula general. Entonces sería m es igual a, sería menos b, que en este caso b es 2, sería menos 2 más o menos raíz de b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, eso sería 4, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 4, sería 4 por 1 por 4, sería 16, sobre 2a, que en este caso sería 2 por 1, que es 2. ¿Sí? Entonces voy a resolver esto que está aquí adentro y esto sería menos 2 más o menos raíz de 4 menos 16 es menos 12 sobre 2. ¿Sí? Entonces aquí me doy cuenta que la razón por la que no pude factorizar allá es porque aquí tengo pues raíces complejas. La raíz cuadrada de un número negativo me arroja una raíz compleja. Entonces lo que voy a hacer es, esta raíz no es exacta, pero voy a tratar de reducirla al máximo para ver si puedo simplificar con el 2 que tengo en el denominador. Entonces esto sería reconocer que la raíz cuadrada de menos 12 yo la puedo escribir como la raíz de menos 3 por 4. ¿Por qué menos 3 por 4? Porque estoy tratando de escribir el 12 como un producto en donde uno de los factores tenga raíz cuadrada y poder sacarla o poder simplificar. Entonces, si yo lo tengo así reescrito, aplicando las propiedades de raíces, esto es lo mismo que tener raíz de menos 1 por raíz de 3 por raíz de 4. Pues porque la raíz cuadrada de un producto sería la raíz de cada uno de sus factores multiplicados. Y la raíz de menos 1, esto es i. Raíz de 3 no es exacta, que lo vamos a dejar indicado, y raíz de 4 es 2. O sea que en definitiva, la raíz cuadrada de menos 12 me quedaría así, mira, sería 2 raíz de 3i, escribiéndola pues de la mejor forma, 2 raíz de 3i, que fue lo que obtuve acá, 2 por raíz de 3 por i, que es 2 raíz de 3i. Todo eso sobre 2. Y bueno, teniéndolo así, lo que decía, puedo proceder a simplificar porque ahora este 2 divide tanto al primer término como al segundo término. Y al hacer la división con el primer término sería menos 2 entre 2, eso me da menos 1, más o menos 2 entre 2 da 1 y me quedaría raíz de 3i. Entonces tengo, estos son un par de raíces complejas en donde la parte real es menos 1 y la parte imaginaria es raíz de 3. Entonces, teniendo eso, ya ahora sí puedo decir, listo, mi primera raíz sería la que obtengo de acá, que sería 1/3. Esta es mi primera raíz. Y mis dos raíces
siguientes para completar el orden 3 o grado 3 de la ecuación auxiliar serían estas complejas, que hacen que entonces mi solución general tenga esta estructura, que es la combinación de raíz real distinta a estas de acá, que sería caso 1, y raíces complejas, que es caso 3. Entonces, mezclando caso 1 con caso 3, me quedaría la solución así, mira. C sub 1 Euler elevado a la primera raíz real por X, que esto lo cojo apoyándome de la estructura que tengo aquí, ¿sí? Si tuviese otra raíz real distinta, pues seguiría esta estructura, pero como ahora lo que tengo son complejas, voy a la estructura de caso 3, que sería más Euler elevado a la AX, en donde A es menos 1x, por C sub 1 coseno de dx, pero como ya tengo C sub 1, voy a escribir C sub 2 coseno de b, que es raíz de 3x, más C sub 2, está acá, pero ya tengo C sub 2, entonces voy a C sub 3, seno de bx, recuerda que b es raíz de 3, entonces voy a borrar por aquí, sería seno de raíz de 3x, y luego pues ya esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Podría distribuir y darme cuenta que son 3 términos porque es de orden 3, pero hasta ahí está bien.